beneficiarios del perdón de los pecados. ¿Todos tienen vida nueva? ¿Han recibido su nueva vida en Cristo Jesús? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando uno recibe una vida nueva. La obra de Dios no consiste tan solo en perdonar los pecados. La obra de Dios consiste en que deposite dentro de ti una vida nueva. La obra de Dios no consiste solamente en salvarte, sino consiste en depositar una vida nueva dentro de ti. Pero para hacer esto, primero necesita perdonarte tus pecados. Si tus pecados no son perdonados, Él no puede depositar la vida de Cristo en tu interior. Por eso es importante primero que sean perdonados todos tus pecados. Cuando Dios culmina la obra en nosotros es porque ya depositó la vida de Dios en nosotros. Él quiere que nosotros participemos de su naturaleza divina. Él quiere que nosotros participemos de su vida divina. Pero para esto necesita perdonar nuestros pecados. Dios no quiere cambiar tu comportamiento o tu conducta o tu carácter. Dios no está empeñado en cambiarte. Así te ama como eres. Dios no quiere cambiar tu comportamiento externo, ni tampoco tu comportamiento interno. Dios quiere cambiar tu vida, no tu conducta. Dios quiere quitarte esa vida y poner una nueva. Sabe que al cambiar tu vida, todo lo demás va a cambiar. Entonces el objetivo de Dios no es superficial, sino es profundo, porque quiere cambiar totalmente tu vida. Reemplazar la vieja vida con una vida nueva. Eso quiere atacar el problema de raíz, porque las flores y las ramas que tienes no le interesa podarlas, van a salir más fuertes. A Él le interesa quitar la vida que origina ese tipo de conducta y quiere darte una vida nueva, y esto solamente se logra a través de Cristo Jesús. Pero para poder depositar Jesús esa vida en tu interior, necesita primero hacer algo: perdonar tus pecados, como dije en un principio. Bien, cuando nosotros somos perdonados de todos nuestros pecados, se abre una puerta, se abre una antesala en donde empezamos a ser procesados con una vida nueva. Si nosotros no pasamos por esa puerta, no podemos recibir la vida nueva. Pero si nosotros pasamos por esa puerta, que es el perdón de los pecados, entonces alcanzamos la vida nueva. Nuestro comportamiento en nuestra vida natural es por naturaleza muy mala. No tiene esperanza en lo absoluto. Tu carácter ya no va a cambiar. Tus pecados no se van a quitar. Tú siempre vas a cometer los mismos pecados. Esa conducta corrupta que tenemos nos va a seguir siempre si Dios no perdona tus pecados. Tú te das a conocer por los pecados corruptos que cometes. De esa manera te conocen los más íntimos tuyos. Hay personas que no te conocen y les das buena carita, pero los íntimos ya te conocen porque cometes pecados muy corruptos delante de ellos por la confianza que tienes. Ellos sí te conocen como tú eres, son tus íntimos. Pero los que no son íntimos te conocen superficialmente. Pero Dios no tan solo es tu íntimo, Él es tu creador, así que Él te conoce completamente como tú eres de corrupto. Todos nosotros somos corruptos y Dios nos conoce así. Por eso es que Él buscó la forma de darnos su vida para que ya no vivamos así. Él tiene un deseo, impartir su vida en tu interior. Y tu vida tiene que ser quitada. Pero eso no lo puedes hacer tú. Por más que te esfuerces, no puedes cambiar tu carácter. Por más que te esfuerces, no puedes renunciar a un pecado o un acto pecaminoso que cometes, como la mentira, el engaño, el robo, etc. Nuestro comportamiento en nuestra vida natural así es. Y se da a conocer a los demás por todos los pecados que hemos cometido.
Algunos somos impetuosos y cometemos pecados muy horribles, pero otros somos refinados y cometemos pecados muy sutiles. A fin de cuentas es corrupto todo. Sin excepción, necesita ser perdonado tu pecado, sea sutil o sea muy corrupto o muy grotesco o horrible tu pecado. Para que puedas recibir la vida de Dios, tu pecado más sutil tiene que ser perdonado. Tu pecado más horrible tiene que ser perdonado. Si no es perdonado tu pecado horrible, no es perdonado tu pecado sutil, no puedes recibir la vida de Cristo. Por eso es importante el perdón. El propósito de Dios es depositar la vida de Cristo en tu interior. Recibir a Cristo no nada más consiste en hacer una oración, consiste en muchas cosas más. La solución de la vida vieja es esta. Ese es otro asunto. El perdón de pecados es un asunto que se tiene que resolver, pero aparte, la vida vieja tiene que disolverse. Tu vida vieja ya no tienes por qué vivirla, porque esa vida vieja es la que activa los pecados que cometes hasta el día de hoy, y debe de ser tratada completamente esa vida vieja. Completamente significa nada de lo que es tu vida vieja va a dejar de juzgarse. Se va a juzgar toda tu vida vieja. Tiene que ser removida desde la raíz para que la posibilidad del pecado ya no permanezca en ti. Por eso dice la Escritura que los que son de Cristo no cometen pecados. Pero los que cometemos pecado, todavía no se ha resuelto nuestra vida vieja. ¿O será porque no conocemos esta verdad? ¿O será porque fuimos engañados? El pecado aún se manifestará en nuestros pensamientos. El pecado aún se manifestará en nuestras acciones. Dios necesita dar una solución final a nuestra vida vieja para que el pecado no se manifieste en nuestros pensamientos ni tampoco en nuestras acciones. Nuestra vieja manera de vivir tiene que ser terminada de una vez por todas. Una vez terminados estos dos asuntos, la vieja manera de hacer las cosas y el perdón de los pecados, entonces vamos a recibir la vida nueva. Dios va a tener camino libre y franco para dispensarnos una vida nueva en Cristo. Entonces podremos andar día a día en el Espíritu y día a día por el Espíritu. Si nosotros no vivimos, si nosotros no dejamos esta vieja manera de vivir, ni permitimos que Dios perdone nuestros pecados, no podremos andar en el Espíritu, ni vivir por el Espíritu. Tenemos que vivir una vida igual a la de Dios sobre la tierra para poder cumplir su propósito. Si una persona no puede dejar sus pecados y ya es cristiana, porque cree en Jesús, lee la Biblia, viene a la iglesia, escucha las predicas. Muchas personas piensan que con arrepentirse es suficiente, pero yo te digo, es un error pensar así. No basta con arrepentirte. Fíjate bien, si Dios solamente te perdona por arrepentirte, entonces Dios se volvería injusto. Si una persona comete un asesinato y ante el juez llora y le dice que se arrepiente de su asesinato, por eso ya no va a pagar el precio. Sería injusto. No puede ser librado del castigo. Tú tampoco. Todo pecado cometido tiene que pasar por un juicio determinado. Todo pecado. Muchas personas piensan que aunque han cometido muchos pecados, todos los pecados pueden ser perdonados si se arrepienten. Si se arrepienten de su mala conducta, y eso es un grave error. No es suficiente arrepentirse. Tu arrepentimiento nunca va a permitir. Tu arrepentimiento nunca va a permitir que un pecado que hayas cometido sea perdonado.
Solamente el arrepentimiento no. No importa cuánto te arrepientas, no importa cuánto llores, cuánto te azotes en el suelo por el error que cometiste, no importa cuánto sufras, no importa cuánto remordimiento sientas por tu pecado, ese pecado no va a ser removido por tu arrepentimiento. Ese pecado va a permanecer ahí guardado, porque la justicia de Dios tiene que cumplirse sobre tu pecado. Todo pecado lleva una clase de juicio. A ver, di conmigo. Todo pecado lleva una clase de juicio. Muy bien. Nada de lo que hacemos hoy en día, nada de lo que hacemos, Dios lo deja pasar por alto a la ligera. Te hace pasar por un juicio. Pero a veces ni te das cuenta y ya estás en juicio. Fíjate bien, la manifestación externa de tu vida siempre va a ser pecaminosa. Tú tratas de ser buena persona, pero siempre vas a manifestar el pecado en tu interior, bueno, externamente. Cuando nosotros pecamos, no solamente pecamos contra nosotros, contra nuestro cuerpo, sino que pecamos contra otras personas y además pecamos contra el reino de Dios. Pero Dios es justo. Él no puede evadir un pecado. Él no puede soslayar un pecado y decir, no hizo nada. Su justicia no le permite hacerlo a Dios. Si tú cometes un pecado y dices, ya me arrepentí y ya Dios ya me perdonó, te digo algo, tu conciencia no te va a dejar ir libre sin juicio. Porque el pecado se registra en tu carne, se registra en tu conciencia y se registra en el cielo y se registra en el infierno. ¿Lo podrás borrar de ahí? No, solo la sangre de Cristo lo borra. Tu pecado tienes que pagar el precio por tu pecado. Cuando pecamos, nuestra conciencia tampoco nos deja ir libres de juicio. Por eso es que los demonios se agolpan sobre tu conciencia acusándote de culpable. ¿Lo has notado? Cometes un pecado y los demonios se agolpan sobre tu conciencia y hacen un mitin ahí. Es un tumulto de demonios que te están atormentando diciendo, culpable, 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 culpable. Y usa la boca de muchos y te señalan con el dedo y te dicen, tú tienes la culpa, tú eres culpable, tú, ¿verdad? ¿Lo has oído por boca de gente? Son demonios los que los mueven. ¿Por qué? Porque el pecado no se borra por el arrepentimiento. El pecado se borra por otra razón. Algunas veces, cuando la conciencia es suprimida, ya no sentimos mucha culpa. Si tu conciencia ya no te acusa, ya no sientes culpa, aunque eres culpable. Pero aunque la conciencia se adormezca o se cauterice, la conciencia no se muere, solo está adormecida o cauterizada, pero no está muerta, está viva tu conciencia y tarde o temprano te va a culpar, aunque esté amortecida tu conciencia. Al momento en que la conciencia despierta, nos acusa de nuestros pecados y hace que estemos muy inquietos, no dormimos. Nos damos vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué no puedes dormir? Dice, no lo deja dormir su conciencia, ¿verdad? Tienes pesadillas de pronto y te levantas así, ¿qué? Su conciencia, dice uno, ¿verdad? Así decimos, ¿no? Tus pecadores, porque llegas tú atrás despacio y dices, oh, no me espantes. ¿Qué? ¿Por qué? Tu conciencia no te deja libre, hermano. ¿Sí? Tu conciencia tarde o temprano despierta y te acusa de lo malo que hiciste. Fíjate bien.
Quizás esté silenciosa tu conciencia el día de hoy, pero no se va a callar para siempre. Dile a tu hermano, tu conciencia no se va a callar para siempre. Tarde o temprano va a hablar. ¿Ok? Nuestra conciencia nunca nos va a pasar por alto lo que hicimos en el pasado. El pasado implica un segundo antes de hoy. Ese es el pasado. De ahí para atrás. Todo eso es el pasado. Por eso es necesario el perdón. Pero el perdón es una obra de justicia. El perdón lo da Dios porque obra en justicia el perdón. Dios no puede perdonar los pecados a la ligera. Si pecamos descuidadamente y Dios perdona nuestros pecados irresponsablemente, entonces Dios mismo cae en pecado en su perdón. Porque Dios es justo. Entonces nosotros tenemos que aprender esto. Esto no quiere decir que Dios no tiene el poder para perdonar pecados, sino que Dios solo puede conceder el perdón cuando llena el requisito de la dignidad de Dios para perdonarte. Él no puede degradarse a sí mismo. Dios es eternamente santo y justo. Dios no puede transformarse en injusto, jamás, tratando de perdonar tus pecados por las lágrimas que brotan de tus ojos. No. Dios será por siempre Dios justo, aunque es misericordioso. Por esa razón, Dios juzgó a Cristo. ¿Cómo es que Dios perdonó nuestros pecados? Nadie quería confesar sus pecados. Nadie quería decir, he cometido pecados. Unos cuantos en la Biblia lo hicieron y alcanzaron perdón de Dios. Entonces Dios tuvo que pasar por alto nuestros pecados pasados, y a partir de la muerte de Jesús, Dios puede perdonarte tus pecados. Dios nos ha perdonado y nos ha justificado solamente con Cristo. Y esto constituye los dos pasos iniciales para recibir la vida: el perdón y la anulación de tu vieja manera de vivir. Te perdona y anula tu vida para darte su vida. Tenemos que regresar a Cristo, porque Él es la clave para todos estos asuntos. Dios considera a Cristo como la cabeza de una raza nueva. Ese es el segundo nombre que Dios le pone a Jesús: el postrer Adán. El primer Adán era un inmenso hombre que corporificó a la humanidad entera bajo pecado. Cuando Él pecó, todos nosotros pecamos con Él, nos corrompimos con Adán. Dios ejecutó su juicio en una sola persona, Cristo. Porque Cristo también es un inmenso hombre creado por Dios, igual que Adán. Por eso le llaman el postrer Adán, porque Cristo es tan inmenso como Adán. El pecado de Adán fue tan inmenso como la justicia de Dios es inmensa en Cristo. Fíjense bien, la Biblia dice que cuando Cristo murió, Él murió por nosotros. Nosotros no morimos como individuos, estamos aquí sentados. Como individuos nosotros no morimos, pero morimos en Cristo. Su muerte nos incluyó a todos nosotros. Todos nosotros morimos en Cristo. Así como todos nosotros pecamos en Adán, así todos nosotros morimos en Cristo.
Con esta muerte, nuestros pecados pueden ser perdonados. Solamente a través de la muerte de Cristo, estando incluidos nosotros en ella, es como Dios puede perdonarnos todos nuestros pecados. Así que el perdón de Dios descansa sobre el juicio que Dios le hizo a Cristo, porque en Cristo estábamos todos. Este no es un perdón irresponsable, más bien es un perdón justo. Vamos a ver el procedimiento del perdón de Dios. Cristo vino a la tierra, ¿estamos de acuerdo? Amén. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios viene, reposa sobre María. María concibe un hijo y este hijo se llama Jesús. Él iba a llevar el juicio de nuestros pecados, pero se hizo hombre como nosotros para poder incluirnos a nosotros, para poder sufrir las consecuencias de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Por eso vino Cristo, por eso es que Dios descendió de su trono de gracia y vino y se revistió como hombre, dejó su deidad y se hizo un hombre como nosotros, para pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Al hacer esto, no se degradó Dios en injusticia, más bien probó que Él mismo era justo y recto. Veamos cómo. Perdonar es sufrir pérdida. Entonces, el significado del perdón es grande. El perdón implica que el transgredido lleva la pérdida del transgresor. Entonces, perdonar significa sufrir pérdida. Por lo tanto, cuando Dios te perdona a ti, Él sufre pérdida. ¿Qué pérdida tuvo de ti cuando te perdona? ¿Le quita uno algo a Dios? ¿Qué le quitas a Dios? Dice, ¿robará el hombre a Dios? Sí. Todos vosotros me habéis robado. ¿Qué le quitas a Dios? Cuando Dios perdona nuestros pecados, Él sufre la pérdida de no haberse podido expresar en ese tiempo por ti, por causa de que cometiste pecados. Todo ese tiempo no te lo cuenta Dios como vida tuya. En la contabilidad de Dios, en sus libros de contabilidad, no registra el tiempo que estás bajo pecado. Ese tiempo lo considera ausente, sino considera presente cuando tú estás en su presencia. Entonces ahí empieza a registrar, hizo esto mi hijo Víctor y esto, lo otro, lo otro. Después de aquí, no sé, hizo también esto otro. No hay nada. No hay nada registrado. ¿Por qué? Porque el tiempo de pecado no lo considera Dios. Cuando Dios perdona nuestros pecados, Él toma la pérdida que incurra nuestro pecado para Él. Esto no envuelve a una tercera persona. Dios no va con otra persona. Solamente el transgredido puede sufrir la pérdida del transgresor. Cristo es Dios, aquel en contra de quien hemos pecado. Su perdón es el sufrimiento de la pérdida por nuestros pecados. Veamos algo más. Cristo es un hombre, ¿verdad? Cristo es un hombre. Dios es Dios, pero Cristo es un hombre. Entonces Cristo llevó nuestros pecados como hombre. Por lo tanto, Dios miró a Cristo como hombre y nos incluyó a todos como hombres dentro de Cristo. A todos nosotros nos incluyó en Él. Cuando Dios juzgó a Cristo, lo juzgó, y como nosotros estábamos incluidos en Cristo, también nos juzgó a nosotros.
¿Te das cuenta? Dios te juzgó a ti cuando juzgó a Cristo. Por eso sientes un gran deseo de llorar cuando ves la cruz y ves esa película donde lo están crucificando. Sientes una tristeza muy grande, porque estás sintiendo que es tu propio juicio el que está ahí. Por eso sientes un gran dolor ver cómo lo están crucificando. Sientes una tristeza extraña de muerte, porque estás viendo una película de dolor, pero es extraño ese dolor, no es igual al dolor que sientes con otras películas. Cuando tú ves esa escena, te sientes tú agredido, sientes que tú eres el que te estás desangrando, sientes que tú eres el que estás ahí colgado en esa cruz, sientes que su muerte la llevas por dentro, porque Dios te incorporó en Cristo y pasaste por esa cruz. Lo creas o no, así fue. Lo sientas o no, así es. Lo disfrutes o no, así es. Y así será. Y esto no cambiará nada. Así que es mejor creerlo. De modo que Dios nos juzgó a nosotros en Cristo. ¿Te das cuenta? Por eso es que tus pecados no podían ser perdonados, ni pueden ser perdonados. Hubo un juicio. Y ese juicio es el que abrió contra Jesús. Todos tus pecados están ahí en esa cruz con Cristo. Dios nos ha juzgado en Cristo y también nos ha perdonado en Cristo. Ese perdón es perfectamente justo. Vamos a 2 Corintios 5:14, ahora sí. Dios juzgó de esta manera, dice el versículo. Dios, habiendo juzgado así, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron con ese uno. El uno aquí se refiere a Cristo y el todo se refiere a nosotros. ¿Te incluyes tú en ese versículo? Amén. Si te incluyes en el primero todos, inclúyete en el segundo todos. Amén. Amén. Si te incluyes en el primer todos, que está en ese versículo, inclúyete en el segundo todos. Porque no sería justo que solo te incluyeras en el primero y no en el segundo. Así que uno murió por mí, por lo tanto yo también morí con él. Ahí te estás incluyendo. ¿Ok? Si uno murió por todos, entonces uno murió por mí. Entonces, por lo consiguiente, yo también morí. Todos morimos. Amén. Amén. Todos somos nosotros. Cuando Cristo murió, todos nosotros morimos. Amén. Morimos con Él porque estábamos incluidos en Cristo. De la misma manera, nosotros estamos en Cristo. Cuando Cristo pasó por el juicio, nosotros pasamos por el juicio igual que Jesús. Cuando Cristo murió, nosotros pasamos por su muerte. Ahí terminó nuestra vida. Cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Es todo un proceso. Pero era necesario para poder perdonarte. Tenías que pasar por ese castigo, hermano. No es que tú te arrepientas y digas, me arrepiento, oh Señor, perdóname que no sé qué. No, espérate, eso es intelectual. No, tienes que pasar por el proceso. Muerto y resucitado. De la misma manera nosotros que estamos en Cristo, cuando Cristo pasó por el juicio, nosotros fuimos juzgados. Cuando Cristo pasó por la muerte, nosotros terminamos con nuestra vida vieja. Así terminó nuestra vieja vida. Entonces, dos cosas tenían que resolverse: el perdón de nuestros pecados y la vieja naturaleza tenía que morir. Y esto ya sucedió, hermanos.
Ya fuiste perdonado de tus pecados con Cristo y ya fuiste juzgado y ya tu vieja naturaleza ha muerto. El versículo 21 del capítulo 5 de 2 Corintios dice: ¿verdad? A ver, repite conmigo: aquel que no conoció pecado. No, nada más, aquel que no conoció pecado. Que no conoció pecado. Ahora di, este es Cristo. Ese es Cristo. Ajá. Ok, Cristo se hizo pecado por nosotros. Dios lo hizo pecado a Cristo por nosotros. Pero Cristo no había cometido pecado. Aun cuando no había cometido pecado, Dios a Jesús lo hizo pecado para que la justicia de Dios se cumpliera en Cristo. ¿Cuál justicia? Toda alma que pecare, ésta morirá. Entonces todos nosotros, como fuimos incluidos en Jesús, tenía que morir Jesús por nosotros, porque estábamos incluidos en Él. Y de esta manera, al morir cada uno de nosotros en Él, por causa del pecado, juzgó al pecado con la muerte en la cruz. Entonces, Jesús fue hecho pecado por nosotros. Ahora, ¿qué significa hecho pecado? Significa que cuando Cristo estaba colgando de la cruz, Dios lo consideró a Él todos los pecados. Todos los pecados cometidos por nosotros. Todo el pecado que nos ha gobernado siempre. Todo el pecado que vas a cometer en el futuro. Todos esos pecados están ahí en la cruz. Jesús fue hecho pecado por causa de nosotros, para que Él fuese hecho la justicia de Dios para nosotros, para que nosotros fuéramos justos delante de Dios en Él, para que la justicia de Dios se cumpliese en Él y nosotros fuéramos justificados. De esta manera la justicia nos justifica a nosotros. Dios lo consideró pecado tuyo, mi pecado. Él miró a Cristo como el pecado, representando a todos nosotros, y no nada más a nosotros, a toda la raza humana. Cuando Cristo murió, el pecado fue terminado y fue removido completamente. Todos nuestros pecados fueron terminados. Ahora que estamos nosotros en Cristo, nuestros pecados fueron terminados. Llegamos a ser la justicia de Dios en Cristo. Ahora, quiero decirte algo más. Dios es justo al perdonarnos. ¿Por qué dice esa cita, hechos justicia de Dios? En lugar de decir hechos justos delante de Dios, dice hechos justicia de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ser hecho justo y ser hecho justicia de Dios? Hechos justos implica que hemos hecho una buena obra, mientras que ser hechos la justicia de Dios declara que Dios es justo. Si nosotros somos hechos justos, significa que algo hicimos para ser justos. Pero si dice la Biblia que nosotros fuimos hechos justicia de Dios, significa que nosotros somos constituidos como justicia de Dios. Entonces tú eres la justicia de Dios. Dile a tu hermano, tú eres la justicia de Dios. Dios no nos perdonó en forma injusta. Dios nos perdonó de una manera muy justa.
Dios no hizo a un lado nuestros pecados nada más y ya nos apapachó y todo, no. Él castigó a Cristo y en Cristo te incluyó a ti. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo, pero tú estabas incluido en Cristo. Como resultado de ese castigo, Él puede perdonarnos en Cristo. Dios no nos ha pasado por alto los pecados, nos ha perdonado en Cristo. Dios no es un Dios evasivo. Cuando Él concede el perdón, lo hace de una manera justa. Fíjate bien lo que dice en Romanos 3, 25 y 26. Dice, a quien Dios ha presentado como propiciatorio por medio de la fe en su sangre, para la demostración de su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, en la mira de demostrar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí vemos pasar por alto. ¿Pero qué pasó por alto? ¿Los pecados presentes o los pecados pasados? Los pasados. Dice que los pasados. Los pecados pasados. Ajá, dice que- No son los pecados presentes ni futuros, son los pecados pasados. O sea, antes de que Cristo naciera, antes de que Cristo viniera a la tierra, antes de que Cristo anduviera con nosotros, todos esos pecados eran pasados. Y todos esos pecados los pasó por alto. No así después de Cristo. Esos tenían que ser perdonados. Los pecados pasados los pasó por alto, pero los pecados presentes y futuros tienen que perdonarlos. Entonces, veamos esto. Dios puso a Cristo como un lugar de propiciación. Es como una cubierta. En el idioma original, gracias. En el idioma original, las palabras lugar de propiciación significan el propiciatorio. En el Antiguo Testamento, el arca del pacto estaba cubierta con una tapa de oro llamada la cubierta de la propiciación. La oración del sacerdote pasaba por encima de esa cubierta para llegar a Dios, y la respuesta de Dios pasaba por la cubierta para llegar al hombre. Así era en aquellos tiempos. En lugar de esa tapa, en ese lugar de la reunión de Dios con el hombre, ahora Jesús llega a ser esa tapa de oro. Jesús nos cubre a nosotros para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y las oraciones nuestras llegan a Dios, y la respuesta de Dios llega a nosotros por medio de Jesucristo. ¿Se entiende? La tapa de oro que ahora tenemos es Jesucristo mismo. ¿Por qué es de oro? Porque es real. Y además es Dios. Dios mismo está cubriéndonos para poder buscarnos, encontrarnos y perdonarnos. Jesús llega a ser este propiciatorio. Él es el punto central de Dios y el hombre. Ahora el hombre y Dios pueden encontrarse en Cristo sobre la base de su sangre. Jesús murió por nosotros, derramó su sangre y así perdonó nuestros pecados. Ahora Él es propicio a nosotros que somos pecadores. Nosotros como pecadores necesitamos un propiciatorio, porque si vamos directamente con Dios somos fulminados. Pero si nos paramos en el propiciatorio, Dios es propicio por causa de ese propiciatorio, porque no en vano murió Jesús. Jesús murió para que nosotros fuéramos perdonados. Antes que Jesús muriera, Dios pasó sobre los pecados que habían ocurrido antes. ¿Por qué? ¿Por qué pasó por alto los pecados que habían ocurrido antes? Porque estaba mirando la justicia venidera.
Porque estaba mirando que en el tiempo presente tendría que haber una justicia divina. Por eso los pecados pasados los pasó por alto. Desde Adán hasta Jesús, por más de 4000 años, incontables pecados fueron cometidos por nosotros los hombres. Esos son los pecados pasados. Eso los pasó por alto. Dios pasó sobre de ellos, pero no los dejó ir. Aunque pasó los pecados por alto, no dejó ir los pecados, quedaron ahí los pecados. Estaban registrados los pecados. Esto muestra que su justicia en tiempos anteriores. Entonces nosotros tenemos un sacerdote sumo, pontífice entre Dios y el hombre. Y su propiciación es su sangre. Su sangre es como el oro que cubría la cubierta. Vamos a repasar. Primero, Él pasó sobre los pecados cometidos con anterioridad, considerando que Jesús vendría. Y en eso se demostró que fue justo, porque al venir Jesús, Él iba a justificarlos. Segundo, Él perdona todos los pecados cometidos ahora, basado esto en el juicio de Cristo. Recordemos que en Dios no hay pasado ni hay futuro, solo hay presente. Cuando se dice los pecados cometidos ahora, se refiere a los pecados de hoy. ¿Y cuándo es hoy? Hoy. Porque mañana va a ser hoy también, ¿o no? Pero el ayer ya no existe. Para Dios no existe el ayer. Para Dios solamente existe hoy. Por eso dice la Biblia, entre tanto que se dice hoy. Por eso en la eternidad no hay pasado, ni presente, ni futuro, solo es hoy. Entonces para nosotros los pecados cometidos antes de que Cristo muriera en la cruz eran los pecados pasados. Entonces en esto Dios se declara justo, ¿está bien? Por la muerte de Jesús, Dios ha declarado que nosotros no tenemos pecado. Y también que Dios es justo. Primero, Dios declara que ya no tenemos pecado. Y segundo, que Dios declara que es justo. Si tú dices que has cometido tantos pecados siendo ya cristiano, de modo que no tienes perdón, estás indicando que Dios ha pecado en ese momento. Estás haciendo a Dios injusto con tus palabras y eso no es correcto. Fíjate bien en esto. Esto es muy molesto, pensar que porque cometes pecados conociendo ya de Dios, ya no tienes perdón. Eso es incorrecto. Por muchos que sean tus pecados, no importa si eres condenado o no, no importa si vas a ir al infierno o no, aquí lo que importa es lo que Dios hizo, y vamos a pararnos ahí. Fíjate bien en esto. Si Dios no te perdona, ¿significa entonces que Dios es injusto? Por una parte crees que estás en Cristo, crees que la sangre de Cristo te perdona tus pecados, y por otra no crees que tus pecados puedan ser perdonados. ¿Lo ve entonces? ¿Dios se ha retractado? Si es injusto, entonces Dios peca. ¿Cómo puede Dios pecar? ¿Cómo puede Dios pecar contra su propio Hijo, no perdonando tus pecados presentes porque ya eres cristiano? ¿Cómo puede Dios pecar? No importa si estás condenado o condenada o vas a perecer en el infierno o no. Aquí importa que Dios te amó y envió a su Hijo para pagar todas tus deudas y todos tus pecados. Y todos son todos. La muerte de su Hijo ahora es la vida que tú posees. Y eso no lo puedes cambiar, creas o no. Te acusa el diablo o no. Sientas que vas a ir al infierno o no. Dios pagó por tus pecados. Todos tus pecados están sobre los hombros de Cristo. Él cargó la cruz por ti. Si lo que dices es cierto, entonces Dios se retractó de lo que dijo en su palabra. Dios se retractó de crucificar a Cristo.
Dios se retractó de que la sangre de Cristo perdonara todos los pecados. Entonces Dios va a venir otra vez y va a enviar otra vez a un Cristo para cobrar esas deudas, porque ya eras cristiano y cometiste pecados. Si dices que Dios no puede perdonar tus pecados, entonces Dios ha llegado a ser un Dios injusto. Nuestro Dios nunca puede ser injusto. Dios es justo. Es verdad que Dios está lleno de gracia, pero tú no vas a ser salvo por su gracia, tú vas a ser salvo por su justicia. Uno puede ser salvo solamente por su justicia, no por su gracia. La gracia de Dios está basada en su amor hacia nosotros. Fíjate bien, la gracia lo que hace es que esté dispuesto a salvarnos. Y la justicia es la que ejecuta la salvación. Por gracia sois salvos, pero por medio de la fe. Porque la fe en Cristo Jesús ejercita la justicia que por gracia alcanzaste para salvación. ¿Se entiende? La gracia de Dios se imparte en ti porque te ama Dios, así como tú eres de pecaminoso. Así te ama Dios. No importa si llevas 40 años de conocer a Cristo y andas cometiendo pecados, Él te ama así. Él te va a hablar, Él te va a corregir, Él te va a instruir, Él te va a enseñar los caminos, Él te va a sacar del fango, Él te va a sacar del pecado, Él te va a liberar de tus cadenas, Él te va a romper todo el yugo que pusiste sobre tu cabeza. Él va a hacer que entiendas y va a aclarar tu mente, va a revelar su luz y te va a sacar de tu mundanalidad. Porque Él es justo y por eso murió Jesús. Solamente por su justicia eres salvo. La gracia de Dios se basa en el amor hacia nosotros. Lo hace estar dispuesto a salvarnos. Pero su justicia está basada en la muerte de Jesucristo. Jesús murió por nosotros y esa era la justicia de Dios cumplida en Él para nosotros. Entonces, Dios se incapacitó eternamente y para siempre de no salvarnos. Amén. Antes de que Jesús muriera, Dios tenía libertad de salvarnos o de no salvarnos. Pero ya que Jesús murió en la cruz, Dios está obligado a salvarnos. Está obligado absolutamente a salvarnos. A cualquiera que llegue a Dios mediante la sangre de Jesús, Dios está obligado a salvarte. Y Dios no es injusto para decir, a este no lo salvo, este me cae gordo. Dios no hace acepción de personas. A todos los va a salvar el que se acerque por la sangre del Cordero. Amén. 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 Dios está obligado a salvarte. Se obligó con la muerte de su Hijo. Está absolutamente obligado a salvar a cualquiera que venga a Dios mediante la sangre de Jesús. No importa si sus pecados sean muchos o sean pocos. No importa si sean condenatorios o no sean condenatorios. No importa si sean calamitosos o no sean calamitosos. Todo pecado es perdonado por la sangre de Jesucristo. Y Dios está obligado a cumplir esa justicia en ti. Cuando tú llegues a Jesús, cuando tú llegues a Dios, por la sangre de Jesucristo, tú llegas arrepentido, tú llegas conmovido, porque Dios te ha puesto eso en tu corazón. Amén. Amén. ¿Habías leído eso? Es imposible para Dios no perdonarnos. Esta es la salvación según su justicia. Antes de la muerte de Cristo, Él hubiera perdonado cualquiera de nuestros pecados o nos hubiera absuelto del castigo por el pecado. Él se hubiera hecho, si Él hubiera hecho eso, se haría pecador Dios. Pero Dios no puede ser pecador. Fíjate bien, Dios causó que su Hijo fuera crucificado en la cruz. El juicio de los pecados fue consumado. ¿O no dijo Jesús, consumado es? El problema del pecado ya fue resuelto. Los pecados ya fueron perdonados, todos en lo absoluto. Dios ya no puede rechazar a alguien que se acerque a Él diciendo, Señor, es que pequé ayer,
fíjate que yo era pastor y caí en pecado. Pues sí, levántate y no peques más. Amén. Cualquiera que cometiera el pecado, les serán perdonados. Amén. Fíjate bien, si Dios no te perdona, Dios se constituye en pecador. Y Dios no puede pecar. Amén. Dios es justo. Amén. Amén. Es imposible para Dios no salvarte. Algunos quizás piensen, ¿es tan fácil ser salvo? Me temo que necesito orar más intensamente. Tengo que orar al grado de que se suavice el corazón de Dios y me perdone y yo consiga el perdón de Dios y tenga favor para conmigo. Solamente entonces seré salvo. No hay tal cosa. Hoy, aunque Dios no suavizara su corazón, Él tiene que perdonar los pecados de todos. Aun si Dios está absolutamente disgustado contigo, Él tiene que concederte su perdón por causa de que Jesús murió en la cruz. No importa si uno ora por largo tiempo o por corto tiempo, Él te va a perdonar. Porque es la consigna que Él se puso a sí mismo. Todo aquel que cree, sus pecados le serán perdonados. Amén. Depende del hecho de que la redención ya se realizó. Ya Dios ya te redimió, te cambió del lugar de pecado donde estabas antes de que Adán pecara. Esa es la redención. De ahí empiezas una vida nueva con Cristo. Si Dios no quiere salvarte, es demasiado tarde para Dios. Porque Él no puede cambiar. Porque es inmutable. Él no puede cambiar su manera de pensar. Estaría bien si fuera hace 2000 años, antes de que Cristo viniera. Sin embargo, Dios ya aceptó el sacrificio de Cristo. Ahora es imposible para Dios que no nos salve. Dios está obligado a salvarte. Un pecador puede sufrir el juicio una sola vez. No puede ser juzgado 2 veces. Para poder perdonar nuestros pecados, Dios se ha tomado toda esta molestia para consumar la salvación en Cristo. Ahora Él nos ha comisionado para que ya vayamos a todo el mundo a fin de mostrar a otros que Dios ha realizado esta obra de salvación. Ahora Él puede perdonar los pecados sin ponerse en una posición inapropiada, porque Dios es recto. Otros quizás digan, pastor o hermano, ¿y por qué no me siento salvo? ¿Por qué parecía que después de creer nada especial sucedió? No siento una paz interior. Recuerda esto. La salvación no es un asunto de si tienes paz o no. Si se tiene paz o no se tiene paz es insignificante. Lo importante es que Dios tenga la paz contigo. Nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios nos mira en paz. Dios te mira a ti y tiene paz. Por eso Dios no te hace la guerra, porque Dios está en paz contigo. Porque Dios tiene que concederte el perdón que es justo y que es honesto de parte de Dios. Cuando Dios te perdona a ti en Cristo, lo hace de manera justa, de manera recta y lo hace abiertamente. Lo único que necesitas hacer tú es recibir el perdón. Es lo único. Veamos Marcos 10:45 que dice: el Hijo del Hombre no vino
vino para ser servido, sino para servir. Allí hay una conjunción, una I griega que sigue esta frase y debe traducirse como aún hasta el grado que la I significa eso. ¿Hasta qué grado? Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, aún hasta el grado de dar su vida en rescate por muchos. Así diría la frase original. Él vino a servir hasta el grado de que dio su vida en rescate por muchos. Mateo 26, 28 dice: el Señor Jesús dijo: porque esto es mi sangre del pacto que por muchos es derramada para perdón de pecados. Por eso, el derramamiento de su sangre tiene como fin el perdón de nuestros pecados. Como dice, porque por esto es mi sangre del pacto que por muchos es derramada. ¿Para qué? ¿Ya se derramó la sangre? Entonces ya está obligado a perdonarnos. Pareciera muy osado decir esto y desafiante, pero no, es una realidad. No es que nosotros vamos a obligar a Dios a perdonarnos. No, Él se obligó a sí mismo a perdonarnos. Por eso es que los demonios vienen a impedirnos el perdón, para que tú no lo creas. Y tú dirías: no, es un desafío hacer esto contra Dios, es una falta de respeto, es una blasfemia, ¿cómo cree? No, Dios se obligó, hermano. De su propia voluntad Él se obligó porque te amó. Esa es la misericordia de Dios dentro de su justicia. No solo podemos obtener el perdón en Cristo, fuera de Él, cualquier clase de perdón que uno tenga no es justo. Cristo murió por nuestros pecados. Vamos a ver Romanos 5, 6 al 8. Dice aquí que Cristo murió cuando aún éramos débiles. Y a su tiempo murió por los impíos. Pues apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Veamos el 9 y el 10. Dice: mucho más estando ya justificados en su sangre, por medio de Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Amén. Esto nos muestra con claridad que la muerte de Cristo no fue la muerte de un mártir. Él no murió por una creencia o por una causa. Él murió por el pecado, para que se abriera un camino para que los pecadores sean declarados inocentes. Vean lo que dice con claridad, lo dice 1 Corintios 15, 3. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. ¿Por qué? Murió por nuestros pecados. ¿Por qué murió Cristo? Entonces eres salvo. Hebreos 9:22 dice: que si no hay derramamiento de sangre no hay perdón.
Pero si hay derramamiento de sangre, entonces ya hay perdón. ¿Para qué hay perdón, hermano? Para nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24, ¿qué dice? Dice que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Luego el 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cuando dice la Biblia acerca de que no queda más juicio por nuestros pecados, más que una horrenda expectación de juicio, es verdad. Porque Cristo, habiendo ya muerto por nuestros pecados, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados. ¿Y por qué la horrenda expectación de juicio? ¿Porque cometiste pecados o porque no creíste? Por no creer. Porque no creíste. El que cree todo le es posible, pero el que no cree es condenado. Así que por no creer te queda una horrenda expectación de juicio. Pero si crees, eres perdonado. Es sencillo. Dios no se complica la vida ni te la complica a ti. Primero de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Esto qué significa, hermanos? ¿Que nos limpia de los pecados pasados? ¿O nos limpia de los pecados presentes? ¿O nos limpia de los pecados futuros? Yo pregunto, ¿alguno hay aquí que no cometa pecados? No hay ninguno. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora Dios haciéndose justicia Cristo haciéndose justicia de Dios en Él, nosotros pasamos a ser parte de esa justicia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser limpiados de todos los pecados. Todos los pecados están sobre Jesús. Dice Isaías 53:6. Dice: todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Y la palabra cargó puede traducirse como puso encima de o sobre. Todos nuestros pecados han sido puestos encima o sobre Jesús. Un contador podría decir de esto lo siguiente: hubo transferencia de cuentas. El pecado estaba en mi cuenta y se lo pasaron a Jesús. Ahora yo estoy sin pecado. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Entonces todos los actos pecaminosos que yo cometo están sobre Cristo. ¿Y por eso voy a cometer deliberadamente pecados? No. Te voy a decir cómo es que se comete un pecado. El que peca deliberadamente, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué es deliberado? ¿Qué significa la palabra deliberado? El que no le importa la consecuencia que tenga. No me importa, como dice la canción esta de la tuna, ¿verdad? Me he de comer esa tuna aunque me espine la mano. O como dice aquella película que sacaron apenas: contigo aunque ardamos en el infierno. Porque muchos creemos que como Dios está obligado a perdonarnos, pues entonces vamos a seguir pecando. Así le dijeron a Pablo: entonces que pecaremos para que la gracia abunde. ¿Y qué dijo Pablo? De ninguna manera. Porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él?
Bien, ahora veamos esto. Una vez una persona le preguntó a un cristiano acerca del perdón. Y el cristiano le mostró este pasaje de Isaías. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Te incluyes en ellos? Bueno, entonces inclúyete en el siguiente. Mas Jehová cargó en la iniquidad de todos nosotros. ¿Te incluyes en el primero? Inclúyete en el segundo. Ese es el perdón. Así se lo explicó. Con ese versículo le explicó acerca del perdón. Si tú eres pecador, entonces te descarriaste como una oveja pecadora. Pero Jehová cargó la iniquidad de todos nosotros en Cristo Jesús. Y Dios te ha perdonado. Amén. Todos nosotros somos como ovejas descarriadas, y estoy incluido, soy un pecador que se ha descarriado. El Señor ha ocasionado que la iniquidad de todos nosotros sea colocada sobre Él. Si todas mis iniquidades están sobre Él, entonces he sido perdonado. Amén.